¿Cuál es el tema que vamos a traer hoy? Eh, o sea, hay un libro. Nosotros los jueves estamos estudiando, estamos siguiendo un libro, una cartilla que propone John MacArthur, ¿sí? Y él propone como una manera en la que deberíamos estudiar o empezar a comprender un estudio teológico de lo que comprende eh, a Dios, ¿sí? La Biblia, doctrinas, quién es Dios. Justamente la lección 3 habla acerca de los atributos de Dios, que es la siguiente lección. Y este, el estudio en el que yo me he basado para hacer esta predicación lo propone yo, Paul Washer, ¿sí? Así como MacArthur, así como Paul Washer, hay muchos otros tipos de, o personas teólogos que proponen distintos tipos de estudio. Entonces, el que propone en la primera cartilla para nosotros poder adorar a un Dios, para poder someternos a un Dios, lo primero que tenemos que hacer que es conocerlo. Entonces, por eso la cartilla se llama Conociendo al Dios Vivo. Y en la primera parte, lo que él está haciendo es diciendo, listo, vamos a conocer primero sus atributos. Toda la cartilla habla acerca de atributos específicos, pero hoy vamos a ver una generalidad de por qué debemos conocer sus atributos. ¿Por qué este estudio es tan importante? Es que pasa que en los últimos años, cuenta él, Paul Washer, en algunas de sus predicaciones, él iba y le preguntaba a personas de distintas iglesias que si supuestamente que son cristocéntricas, que si ellos conocían algún atributo acerca de Dios, y ellos decían, no, no conocemos. Entonces, ¿cómo pretende una iglesia enseñar algo que ni siquiera conoce? Eso es algo que es muy importante. Entonces, la premisa de esto es que tenemos que conocer a Dios. Pero, ¿qué significa conocer a Dios? Yo, esto es una predicación, ¿sí? Pero yo me baso en un estudio. Voy a hacer algunas preguntas. Si me quieren responder, no hay ningún problema, me pueden responder. Listo. ¿Alguno quiere dar una idea acerca de lo que significa conocer a Dios? Si no, seguimos, sin problema. A ver, conocer a Dios significa conocer sus atributos, su carácter, su naturaleza. No es solamente tener una idea de Dios, sino o tener una imagen personal de Dios, no es tener un aparente deseo por Dios o una necesidad de Dios o simplemente considerar que Dios es real. Eso no es conocer a Dios. Conocer a Dios es conocer sus atributos, no simplemente como, ah, sí, Dios está ahí y ya, eso es todo. Sí, eso no es conocer a Dios, eso va mucho más allá. Pero entonces, ahora me imagino que esta respuesta sí la conocen. ¿Saben ustedes o conocen ustedes algunos de los atributos de Dios? ¿Sí? Exactamente, lo vimos en el Salmo del inicio, en las alabanzas, digno, santo, grande. Esos son atributos de Dios, ¿sí? Todo va como alrededor de esas cosas, pero como eso, hay muchos otros atributos. Cuando decimos Dios es, significa que lo que vamos a decir después es una declaración o un atributo de lo que Él es. Dios es bueno, Dios es soberano, Dios es omnipresente, omnisciente, inmutable, grande, bueno, muchas otras cosas más, ¿sí? Todas esas cualidades que definen al Dios como Él es, no son cualidades que la mayoría de las personas conocen normalmente. Muchas veces nos centramos en las iglesias a trabajar o a hablar acerca de testimonios personales, de lo que Dios ha hecho, pero eso no nos da un conocimiento de Dios, o por lo menos no a todos los escuchamos. Eso solamente nos da como un pincelazo de la vida de alguien más y algo que, una experiencia, un testimonio. Eso, entonces por eso me gustaría mucho que tuvieran este concepto en su mente. ¿Cuál es ese concepto? Conocer a Dios es conocer sus atributos. No podemos amar lo que no conocemos y no podemos conocer algo y no amarlo o aborrecerlo.
Alguna vez Ricardo daba el ejemplo, o sea, yo no les puedo decir amen a mi mamá, porque si ustedes no conocen a mi mamá, ¿cómo la van a amar? ¿O cómo la van a aborrecer? ¿Sí? Entonces, si no conocemos ese algo que queremos amar, entonces hay algo que no estamos haciendo como el, lo que se debería hacer en, en el orden de las cosas. A ver, las personas que nos decimos creyentes, tendríamos que buscar otra manera de llamarnos a nosotros mismos. Tendríamos que llamarnos como conocedores de Dios, porque si una persona no conoce al Dios en el que cree, tal vez solo lo conoce. ¿Sí? Entonces es algo como un poco difícil. Por eso, para nosotros que nos consideramos creyentes, una, es muy importante que nos demos a la tarea de conocer a Dios que decimos amar, porque si no lo conocemos, entonces tampoco le estamos amando, como dice la palabra en Marcos y en Deuteronomio. Dice, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Cuando una persona dice que es creyente, no conoce a Dios como verdad y no conoce verdaderamente como Dios es, puede dar un resultado que es demasiado peligroso. Y es que las personas están amando al Dios que cada quien ha diseñado para sí mismo. Si alguno de ustedes ha tenido contacto con personas que asumen conocer a Dios, son personas que asumen conocer la Biblia, que asumen que han leído la Biblia y solamente lo conocen a partir de las cosas que ellos atribuyen a Dios. Por ejemplo, su salud, su familia, su bienestar. Entonces Dios se convierte más en un Dios de acuerdo a las circunstancias. Cuando nosotros hemos hecho un Dios a la imagen de mis necesidades, yo puedo dar la imagen y el concepto que a mí me parece. Estamos creando un ídolo basado en fantasías, en imágenes, en ideas, en sueños personales y estamos hablando de un Dios que quiero que sea como yo. A ese nivel, cada uno va a tener un concepto distinto y cada uno va a tener un Dios diferente. Debemos saber que la mayor parte de nosotros tenemos más de una idea fantasiosa acerca de Dios. Es una idea que es idílica, más que un verdadero conocimiento de Dios. Por ejemplo, si hablamos de Dios, de la soberanía de Dios, Dios es soberano. Entonces, soberano quiere decir que Él está por encima de todo. Si Dios es soberano, todos nosotros deberíamos atribuirle a Dios todo lo que nos acontece, bueno o malo. Y la iglesia ha desviado en su doctrina ese concepto y atribuye muchas veces a Satanás la mayor parte de las desgracias de los seres humanos. Y eso deja de lado que Dios es soberano y hemos hecho aún más fuerte a Satanás y eso es ignorancia. Es como si estuviera permitiéndole a Satanás pasar por encima de Dios. ¿Sí? Dios está en cargo de todas esas cosas. Cuando nosotros somos ignorantes, no podemos explicar nuestra vida y debido a eso hay un costo muy alto, debido a esa ignorancia. El ignorar a Dios nos ha traído muchos problemas. No conocer a Dios nos ha creado una serie de fantasías y de ideas de Dios que son terribles, son contrarias y son pobres. O sea, dejan a Dios pequeño. Entonces, para traer un ejemplo, tenemos a Job, ¿cierto? Todos conocemos la historia de Job. Él y sus amigos vemos que pasaron más de 40 capítulos en donde razonaron, indagaron, eh, supusieron todo acerca de Dios. Entonces ellos decían, uy, ¿no será que Dios está enojado? O no, pues usted de pronto, o sea, como usted es tan bueno, Job, entonces usted arrepiéntase y ya seguramente fue que hizo algo malo. Pero entonces todos nos encontramos en esa situación y muchas veces de nuestra vida, estamos asumiendo que conocemos a Dios y tratamos de interpretar la vida de otros y la nuestra. Si vemos a alguien enfermo, entonces decimos, no, pues seguramente está en juicio. ¿Quién sabe qué habrá hecho mal? Está cargando el peso de su pecado. O Dios está tratando conmigo. Eh, Patricia y María Paula, no me acuerdo cuál es la canción, la de Quebrántame, que dice como quebrántame, rómpeme, sí. Cuando a mí me da miedo orar eso, porque o sea, el Señor escucha,
y el Señor conoce. Y yo no creo que hasta hace poco me atreví a empezar a orar de esa manera. Pero si decimos como, "Uy, seguro el Señor está tratando conmigo", podemos estar atribuyendo cosas o estar pidiéndole cosas que no entendemos la medida de lo que estamos pidiendo. Si supiéramos lo que significa Dios está tratando conmigo, no nos atreveríamos a decir esas palabras tan fuertes, a entender qué es eso que le estamos pidiendo. Debemos entender que nuestra ignorancia, como la ignorancia de los amigos de Job, los mantuvo por 40 capítulos sufriendo porque ellos no tuvieron el conocimiento correcto de Dios que Job necesitaba en ese tiempo de angustia. Por lo tanto, esa ignorancia incrementa el sufrimiento y la ignorancia nos lleva a andar por caminos turbios y dolorosos. Entonces, nuestro trabajo en esta tierra es quitar las tinieblas, ese desconocimiento. ¿Y cómo? Mediante el conocimiento que tenemos de Dios. No deberíamos hacer como los amigos de Job, que qué fue lo que hicieron ellos, solamente suposiciones y asumir que porque usamos palabras bíblicas o versículos bíblicos estamos hablando del Dios vivo. ¿Sí? Él tiene contra nosotros que nos atrevemos a hablar de Él sin conocerlo. Y creo que hemos abusado del poder que tienen algunos versículos para hacer con eso doctrinas y asumir que conocemos al Dios que realmente no conocemos. En la vida no hay un conocimiento más alto al que el hombre puede aspirar que el de conocer a Dios. Y quiero que me acompañen a leer el Salmo 50. Por favor, búsquenlo en sus Biblias. Entonces dice así, pero al impío Dios le dice, ¿qué derecho tienes tú de hablar de mis estatutos y de tomar mi pacto en tus labios? Porque tú aborreces la disciplina y a tus espaldas echas mis palabras. Cuando ves a un ladrón, te complaces con él, y con adúlteros te asocias. Das rienda suelta a tu boca para el mal, y tu lengua trama engaño. Te sientas y hablas contra tu hermano, al hijo de tu propia madre calumnias. Estas cosas has hecho y yo he guardado silencio. Pensaste que yo era tal como tú. Eso es fuerte. ¿Sí? Todos de alguna manera tenemos la imagen de que Dios es como nosotros. En ese salmo se está haciendo una afirmación muy cruda y es que, no, se está haciendo una afirmación tremenda y con esto viene una afirmación que es muy cruda, que dice, cuando más cómodo te sientas con tu vida y asumas que a Dios le gusta, menos conoces a Dios. Cuando más cómodo te sientas con tu vida y asumas que a Dios le gusta, menos conoces a Dios. Porque el conocimiento de Dios va a incomodar aún en las prácticas cotidianas, cosas de todos los días. Fíjense lo grave de no hablar de Dios tal como Él es. Hay iglesias que todavía no se menciona un Dios airado, un Dios que tiene ira, porque es que mi Dios no puede airarse, Él no. Mi Dios es todo lo contrario. O sea, ignorar la naturaleza y el corazón de nuestro Dios e instalarlos en una idea personalizada de que Él es bueno y simplemente me quedo ahí, me va a impedir a mí poder entender mi propia vida y la vida de los demás y ser útil para el reino de los cielos. Así que nos hemos hecho una muy personal suposición de Dios, asumiendo que se parece mucho más a nosotros que a alguien más. Pensamos que piensa como nosotros, o al menos que debería de pensar como nosotros algunas veces. Aún en nuestras oraciones, en lugar de querer y buscar que mi mente se convierta a la de Él, pareciera que le estamos pidiendo a Dios que llegue un día a pensar y a querer lo que yo quiero, lo que yo espero. O sea, creemos y queremos lo que yo deseo, que quiera lo que yo quiero, que sienta como yo siento, y por eso el Salmo dice, creíste que yo era como tú. En la medida en la que Dios se parezca más a nosotros, menos es el Dios vivo. Cuando los amigos dejaron de hacer suposiciones,
Job apeló al conocimiento de Dios al que él había servido, pero aparentemente él todavía no lo conocía. Las cosas cambiaron para él. Todos sabemos cuál es el final de la historia de Job, ¿sí? Pero antes de ir a eso, quiero que me acompañen a Jeremías 9. Listo, dice así. Así dice el Señor, no se gloríe el sabio de su sabiduría, ni se gloríe el poderoso de su poder, ni el rico se gloríe de su riqueza. Pero si alguien se gloría, gloríese de esto, de que me entiende y me conoce, pues yo soy el Señor que hago misericordia, derecho y justicia en la tierra, porque en estas cosas me complazco, declara el Señor. Si algo pasó en el libro de Job, en todas esas charlas con sus amigos, era vanagloria, porque todos pensaban que creían que conocían al Señor. Por eso llegaron a todas esas suposiciones, a todas esas ideas erróneas de lo que verdaderamente Dios estaba haciendo. Cada uno sin quererlo estaba depositando su confianza en lo que estaba haciendo. Incluso Job, él decía, yo no hice nada malo, yo no miré a una virgen, yo no, yo no, yo no. Él estaba depositando su confianza en lo que él había hecho, en lo que él estaba haciendo, en todas sus obras. Y entonces llegamos al capítulo final del libro de Job, versículo 5, que dice, he sabido de ti solo de oídas, pero ahora mis ojos te ven. Tenemos que reconocer en gran manera que si no conozco los atributos de Dios, estoy conociendo al Dios que a mí me place conocer, al que yo quiero conocer. Y entonces me he hecho una idea personal de Él. Esa idea personal de Él hace incluso que rechacemos ciertas enseñanzas, aun cuando las enseñanzas vienen desde el púlpito. Pero si es algo que se contraponga con el Dios que hemos creado, muy probable gane nuestro Dios personal y resultamos desechando esa enseñanza. Muchas veces se ha dicho acá en este púlpito, si ustedes están en contra de algo que se diga acá, si usted tiene una manera bíblica de soportarlo, dígalo. Si no, usted no se está, no va en contra mía, sino en contra del Dios que nos está enseñando la palabra. Por eso muchas iglesias se ven afectadas y vacías. ¿Pero por qué? Porque estamos acostumbrados a predicaciones que nos entretengan, que nos hablen más de nuestra condición natural. Y a partir de esa idea, estamos tratando de entender nuestra vida para así luego entender a Dios. Pero no ven algo mal ustedes ahí en ese patrón. Entender nuestra vida para luego entender a Dios. No debería ser al contrario. O sea, primero está Dios y luego estamos nosotros. Primero debemos entender a Dios, por lo menos intentarlo, dile al Espíritu Santo que nos dé ese entendimiento para así poder después nosotros entender nuestra vida y entender qué es lo que está haciendo Dios con nuestra vida, no al revés. Entonces, ¿qué son los atributos de Dios? Los atributos son características fundamentales, permanentes e inmutables de Dios. Inmutable es que nunca cambia y de quién es Él. Ahora, cuando yo termino de conocer sus atributos y ya sé que es soberano, que es fuerte, que es omnipresente, que es fiel, ¿qué es lo que sigue? Todo lo demás que sigue en ese conocimiento de Dios es conocer su voluntad. Ya que conocí quién es, voy a conocer su voluntad y voy a obedecer esa voluntad que es buena, agradable y perfecta. Es decir, cuando yo puedo comprender quién es Él, lo puedo obedecer. Y entonces, eh, en Efesios 5:17 dice que, así pues, no sean necios, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. ¿Qué es la voluntad del Señor? Muchas veces, cuando hablamos acerca de buscar la voluntad de Dios, lo hacemos como si fuera un acertijo místico o como un tesoro escondido que debemos encontrar mediante señales o corazonadas. Cuando estaba preparando esto, me acordé mucho de una conversación que tuve con Ricardo en algún momento donde
Le decía, ¿cómo sé que le estoy dando la gloria a Dios con lo que hago? Ah, no, ¿cómo sé qué es lo que tengo que hacer? Y me decía como que paz le puede dar a uno muchas cosas, pero no significa que eso le esté dando la gloria a Dios. No sé. Conocer la voluntad de Dios no es un ejercicio de adivinación sobre nuestro futuro, es un ejercicio de obediencia a sus preceptos que ya han sido revelados. Cuando se habla acerca de necedad en la Biblia, no, me estoy adelantando, ya vamos a llegar a eso. Dios, así van, Dios tiene una voluntad secreta, ¿sí? Que son los misterios acerca del futuro, que solamente le pertenecen a Él. Pero a nosotros nos ha dado una voluntad revelada. ¿Dónde está esa voluntad revelada? En la palabra, en la Biblia. Eso nos pertenece a nosotros. Deuteronomio 29:29 dice, los misterios pertenecen al Señor y a ustedes y a sus hijos les pertenece la ley. Esa es, o sea, los misterios, el futuro, eso es de Dios. Todo lo que esté en la palabra, eso Dios nos lo ha dado para que lo tengamos nosotros, para que sepamos que eso es nuestro. Lo leímos ahora y lo vamos a volver y lo vuelvo a decir acá en Efesios 5:17. No sean necios, solo entiendan cuál es la voluntad del Señor. ¿Qué es la necedad? La necedad consiste en querer conocer lo que Dios no ha dicho que es el futuro incierto para nosotros. Mientras ignoramos lo que ya hay dicho claramente, que está en su palabra. Muchas veces en las predicaciones se dice, Dios tiene un plan perfecto para tu vida. Así fue una de las predicaciones de Ricardo y es la sátira, ¿sí? Dios tiene un plan, eso es algo que se utiliza mucho para llamar a la gente, pero no nos confundamos, o sea, Dios tiene un plan, dos, Dios tiene una voluntad, la cual se trata de sus propósitos, de sus planes, los cuales nosotros estamos adheridos. Y cuando digo que nuestra vida se adhiere a sus planes, no me refiero a que Dios se convierte en consultor para que nuestros sueños personales se cumplan. Significa que mi voluntad se debe rendir ante su ley. No estamos buscando una señal para saber si debemos ser honestos. ¿Qué dice la palabra? Sean honestos. No estamos buscando una paz especial para saber si debo yo perdonar o no. ¿Qué dice la palabra? Que perdonemos. Nuestra vida se eleva a sus planes cuando dejamos de intentar que Dios firme nuestros proyectos y empezamos a vivir sus proyectos. Adherirse a su voluntad es simplemente vivir la Biblia. Sin el conocimiento de los atributos de Dios, su voluntad nos parecerá una carga, pero cuando conocemos quién es el que manda, su voluntad se vuelve nuestro mayor deleite. Ahora, ¿por qué debemos conocer su voluntad? Lo dijo porque es buena, agradable y perfecta, porque estamos llamados a vivirla, a amarla, a honrarla. No podemos pensar, pero esto es un camino que hemos tenido a medida de que hemos ido creciendo en el Evangelio, o por lo menos por mi parte ha sido como un gran entendimiento, o cuando explota nuestra cabeza. No podemos pensar que basta con no hacer lo malo para que Dios esté agradado de nosotros, no esté agradado con nuestra vida. Entonces, ya no miento, ya no, eh, eh, ya no robo, ya no codicio la mujer ajena, ya no esto, ya no, 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 no. Listo. Dejamos solamente, no solamente por no hacer lo malo, estamos haciendo la voluntad de Dios. Eso es una partecita. Ahí pasamos a un siguiente plano, que es hacer lo bueno, ¿cierto? ¿Y qué es lo bueno? Pues no sé, en la palabra está. Tendremos que leer para saber qué es lo bueno. Entonces, además de hacerlo, dejar de hacer lo malo, empezamos a hacer lo bueno. Pero entonces, muchas veces, una predicación pasada que hice, eh, nuestra conciencia nos dice que es bueno y que es malo, pero muchas veces no podemos confiar ni siquiera en nuestra conciencia, porque puede tener una idea errónea de lo que es lo bueno. Puede llamar
bueno a lo malo y malo a lo bueno, ¿sí? Entonces, entonces tenemos una vida donde no hacemos lo malo y hacemos lo bueno, ¿sí? Pero entonces ahí vamos a llegar a un camino sin salida y vamos a llegar a algo que va a ir mucho más lejos. Ahora no estamos haciendo lo malo y estamos haciendo lo bueno, pero eh, llegamos y nos encontramos con lo que se trata la voluntad de Dios, y es que hacemos lo que Él quiere que yo haga. Eso ya es otro nivel. Significa que ahora aprendimos a no hacer lo malo, a hacer lo bueno y a obedecerlo a Él. ¿Qué es obedecerlo a Él? Está en su palabra, está en su ley. Ahí es donde nuestra conciencia se empieza a formar y empezamos a tener una idea más clara de lo que Él espera de nosotros, de la obediencia. Listo, para su gloria, muchos han dejado de hacer lo malo, otros aprendieron lo bueno, pero la mayoría de nosotros estamos muy lejos de hacer lo que Él quiere que hagamos. Eso ya es otra voz. Entonces, para eso necesitamos conocerlo. Ahora, quiero que me acompañen a Juan 17. Dice así: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Aquí Jesucristo está haciendo una declaración muy fuerte acerca de la vida eterna. Es precioso ver cómo Dios, el Padre, todo el tiempo está señalando: conozcan a mi Hijo. Es algo que está a todo lo largo de la Biblia. O sea, cuando entendemos el concepto de las sombras, la cristología, cómo ha estado siempre una historia de redención a través de Génesis hasta el Nuevo Testamento, entendemos la hermosa revelación de un padre que siempre está apuntando hacia su hijo, siempre lo está revelando. Y el hijo, cuando ya es encarnado, lo único que hace es señalar al padre en todo su caminar. Y entonces nos encontramos, cuando leemos la palabra, cuando Jesús habla, nos encontramos frases como, eh, no lo hago de mí mismo, yo hago lo que el Padre me dice. Yo hago la voluntad de mi Padre. Yo busco la voluntad del Padre. Yo hago todo lo que mi Padre quiere. Y esa relación es preciosa porque uno apunta al otro y es mutuo. Es un padre que señala a su hijo y lo trae a lo largo de toda la historia, anunciándolo, levantándolo, exaltándolo, lo trae como ofrenda y lo trae como respuesta al que iba a honrar. Y lo dice en Filipenses 2, al que iba a poner en lo más alto y exaltarlo hasta lo sumo, para que en el nombre de él se arrodille toda rodilla y toda lengua confiese que es Señor. Pero al mismo tiempo, ese hijo exaltado siempre está señalando al Padre diciendo, yo hago como a él le gusta. Eso, hermanos, ahora de que ambos, el Padre y el Hijo, quieren el conocimiento el uno del otro. Entonces, el Padre nos llama a conocer a Jesús y Jesús nos llama a conocer al Padre. Entonces, estamos llamados a conocerlos a ambos. Esa fue la introducción. Ahora sí viene a... No, pero esta parte es un poco más corta, ¿sí? Y creo que aunque era la introducción, era como la parte principal para entender por qué conocer a Dios y después de conocer a Dios, qué es la voluntad de Dios y por qué conocer su voluntad, ¿sí? Y entonces ahora lo que quiero traer acá son como ejemplos de riesgos cuando no conocemos a Dios. Y después vamos a ver o sea, unos beneficios. Listo. Vamos a enfocar en los riesgos. Primero, ya creo que fue uno de los principales puntos que mencioné aquí en la introducción, y es que el primero de los riesgos es que vamos a hacer un Dios a nuestra manera. ¿Sí? Entonces ya vimos como si no tenemos un conocimiento claro de Dios, cada quien puede tener una imagen diferente acerca de Dios. En el segundo, o el segundo riesgo, es que
estamos expuestos a darle una falsa adoración a Él. Porque nosotros a nuestra manera, como no conocemos a Dios, le damos lo que podemos. Eso lo dijeron los discípulos, de lo que tenemos damos. Si mi concepción de Dios es un Dios X por allá, es un Dios con uno o dos atributos, solamente es bueno y perfecto y eso es todo Dios para mí. Así es como yo lo voy a tratar, no voy a tener, Él es bueno y Él es perfecto, ya no necesito nada más. Recordemos que nuestra oración es todo lo que hacemos y si todo lo que hacemos es para Él o no. Por eso en esa falsa adoración damos muy poco de nosotros, porque ese es el tamaño de Dios que tenemos y por eso la oración es directamente proporcional al conocimiento que tenemos de Él. Si ustedes llegan a hacer ese estudio, esta es una idea muy recurrente en el libro. ¿Sí? Ahora, tercero, tercer riesgo, la incredulidad y la falta de confianza. Y para explicarlo, quiero usar Romanos 10:14, que dice así: ¿Cómo, pues, invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Qué está haciendo aquí Pablo? ¿Qué está diciendo aquí, perdón? Que si yo no puedo, si no hay quien me hable de Dios, si no hay quien me describa ese Dios, yo no tengo manera de creer. Entonces estamos acercando a la iglesia, a la gente, por medio de las emociones, por medio de la manipulación emocional, para que la gente sienta como si estuviera creyendo, o sea, que la gente crea, que la gente sienta que está creyendo, cuando la fe es un acto racional. A ver, por eso necesitamos emotividad en nuestros cantos, en nuestras alabanzas, para que la gente se sienta seducida, para que sus emociones se volquen y entonces esa persona sienta que cree y sienta que confía en Dios. Hermanos, no sentimos y no tenemos fe porque sentimos. Tenemos fe porque sabemos que la fe viene del saber. Nosotros creemos la palabra de Dios porque la palabra de Dios es verdad. No es verdad porque yo la crea. La creo porque es verdad y esa es la gran diferencia. O sea, cuanto más conocimiento de Dios, más confianza en ese Dios. Es como si yo tengo un trabajo en la casa que me arreglen, bueno, que me arreglen la casa. Y entonces me mandan a una señora, vea, ella lava, ella es buena gente, ella no roba, ella no hace nada. Estoy depositando mi confianza en, en ese testimonio, ¿sí? Por eso es importante que demos a la gente al Dios verdadero, para que ellos entiendan y sepan quién es Él verdaderamente. Ahora, cuarto riesgo. Vamos a ver. El primero es eh, que nos hagamos una imagen personal de Él, ¿cierto? Dios a nuestra medida. El segundo es que vamos a brindarle a Él una falsa oración. Tercero, incredulidad y falta de confianza. Cuarto, una visión indiferente al pecado. Este es el punto que a mí más me ha hecho, o sea, me hizo, cuando hacemos una predicación, buscamos ser los primeros ministrados por esa predicación. Y este creo que es uno de los puntos que a mí más me tocó al hacer esta enseñanza, porque es algo muy grave. Como no tenemos claro el tamaño de Dios, no comprendemos la grandeza del sacrificio que hizo Jesucristo. El pecado deja de ser tan grave como es. Cuando el pecado deja de tomar la forma que tiene exactamente, es como un tumor en el cuerpo. A ver, si alguien le dice, no, usted tiene un tumor chiquito, ¿quién quiere recibir esa noticia? No, tumor es tumor, ¿cierto? Cuando el pecado deja de ser algo que nos duela, deja de ser algo importante, muy probablemente es que no hemos comprendido y no conocemos a Dios. Cuando ese Dios que tenemos es pequeño, el pecado también va a ser pequeño. Y aquí, para esta idea, quiero apoyarme
en 1 Corintios 15:34, que dice así: sean sobrios como conviene y dejen de pecar, porque algunos no tienen conocimiento de Dios. Para vergüenza de ustedes lo digo. Aquí el apóstol Pablo está diciendo o está haciendo una corrección que es impresionante. O sea, a esta iglesia les está diciendo algo muy fuerte. Hay una directa relación entre seguir pecando, continuar pecando, ignorar mi pecado y mi conocimiento de Dios. Hay una relación directa entre conocer a Dios y que el pecado nos duela, que el pecado sea pecado y que el pecado lo aborrezcamos. Si todavía no aborrecemos el pecado, hablamos de una total ignorancia del Dios al que estamos sirviendo, porque fue nuestro pecado el que llevó a Cristo a la cruz. Quinto, la iniquidad. O sea, las iniquidades no, la iniquidad es vivir sin ley, ¿sí? Donde nosotros somos ley para nosotros mismos, es algo que está perfectamente descrito en Romanos 1. Habla de un mundo en el que no quisieron y desecharon todo lo que tenía que ver con Dios. Esa es una manifestación de la iniquidad. No es que sean incrédulos. Hay una corriente fuerte de teólogos que ellos proponen o dicen que la humanidad conoce a Dios, simplemente no les importa. O sea, hay gente que sabe que hay un Dios, que existe un Dios, pero la humanidad no, o sea, no les va ni les viene. Como lo que he dicho ya varias veces, está Dios, está allá. Existe, sí, pero no me importa, no me interesa. Eso es iniquidad. Entonces, les hace indiferencia las leyes o el destino que está escrito para aquellos que no creen. Vamos a leer Oseas 4:1, versículos 1 y 2, que dice así: escuchen la palabra del Señor, israelitas, porque el Señor tiene querella contra los habitantes de la tierra, pues no hay fidelidad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Solo hay falso juramento, mentira, asesinato, robo y adulterio. Emplean la violencia y homicidios tras homicidios se suceden. Hermanos, nosotros tenemos un trabajo como creyentes, como miembros de la iglesia, y es que la palabra sea regada en la tierra. Toda la tierra será llena del conocimiento de Dios, y ese es nuestro deber. Si la gente nos va a preguntar, tenemos que saber y tenemos que decir la verdad. Eso solamente se dice a través del conocimiento de Dios. Cuando un amigo está en aflicción, ¿qué debemos hacer? Hablarle acerca del Evangelio, del maravilloso regalo que nos ha dado Dios, permitiendo que su Hijo muriera por nosotros y permitiéndole entender que puede llegar a un arrepentimiento, pero eso no se lo diremos si es algo que no conocemos. Ahora, luego en el versículo 2 dice: solo hay un falso juramento, mentira, asesinato, robo, adulterio. Emplean la violencia y los homicidios tras homicidios suceden. ¿Qué significa eso? Que nosotros, el pueblo, hemos decidido no conocer. Lo decía al principio, o sea, Dios no es un Dios que se oculta, no es un Dios al que usted y yo quisimos conocer, Él se reveló, no es un Dios lejano, no es un Dios imposible de alcanzar, no es un Dios que se esconde, es un Dios que quiere ser conocido porque Él sabe que en la medida que lo conozcamos, esta vida deja de ser tan pesada como ha sido. Ahora, sexto y último riesgo: juicio divino y destrucción. Esta es la consecuencia más aterradora de ignorar el conocimiento de Dios. Si seguimos en el mismo capítulo de Oseas, vamos a llegar hasta el versículo 6. Capítulo 4, versículo 6, en la primera parte. Y ahí dice: mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Ese es un capítulo que apela mucho acerca del conocimiento de Dios. Y es, o sea, así como los salmos,
les recomiendo que vayan y busquen, indaguen, conozcan del Señor, como mediante su palabra. Aquí, la ira de Dios es enojo, pero es un enojo justo. Sabemos que hay personas que no se acercan a Dios porque no entienden al Dios que mata, al Dios que destruye, o a ese Dios que posee ese justo enojo, o ese Dios que se indigna contra los pecadores. El autor de esto, Paul Washer, utiliza acá en esta sección una frase que es bien importante y es que dice, el hombre no es una víctima, porque en el momento en el que vemos al hombre como víctima, estamos diciendo que Dios es injusto por su juicio. Y pues según lo que yo conozco de sus atributos, Dios no es injusto. Lo bueno es que Dios es justo y es inmutable y Él no deja de ser. Nuestro conocimiento de los atributos de Dios nos lleva a arrodillarnos a la cruz. Si Dios es perfectamente justo, Él no puede simplemente olvidar el pecado y mirar hacia otro lado. O sea, si un juez terrenal deja libre a alguien que es culpable y a él lo tildan de corrupto, ¿cómo más le van a mencionar a Dios? Si Él en su palabra ha dicho que va a castigar y va a dar un juicio a todos los pecadores. Si Dios solamente fuera bueno en el sentido humano de la palabra, o también, digamos, indulgente, su justicia quedaría anulada, dejaría de ser algo que Él dice ser. Por lo tanto, nuestra ignorancia de su santidad nos hace subestimar nuestro peligro. Estamos ante un Dios que debe castigar el pecado. Pero entonces, ¿cómo hay esperanza? Lo acabamos de decir, conocer a Dios y su obra preciosa que nos revela en la cruz. Vemos la fusión perfecta de dos atributos de Dios, su justicia y su amor, o como más adelante lo menciona el estudio eh, del amor de Dios, dice el justo amor de Dios. Dios no anula su justicia para salvarnos, Él la cumplió y la satisfizo. Cristo es el único que conocía perfectamente al Padre y se puso en nuestro lugar. Él recibió el golpe de la justicia que nos correspondía a nosotros. La ira que nosotros provocamos por nuestra ignorancia y rebelión cayó sobre él. Como dice la palabra, él fue hecho pecado por nosotros para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Ahora, ¿cuáles son los beneficios? Pues si ya tuvimos esos 6 riesgos, tenemos estos beneficios que son todo lo contrario. Tenemos entendimiento de Dios, tenemos confianza y fe, tenemos fortaleza espiritual. Entonces, por ejemplo, hay un versículo en Daniel 11:32 que dice así, con halagos corromperá a los que obran inicuamente hacia el pacto, pero el pueblo que conoce a su Dios se mostrará fuerte y actuará. Sabemos que Daniel era un doctor en muchos aspectos, él conocía acerca de muchas cosas, pero su área donde más sabía, donde más conocía, era acerca del conocimiento de Dios. Y en ese momento, cuando Dios actúa con soberanía, gracias a ese conocimiento, es que Daniel se salvó. Listo. Cuarto punto, o cuarto beneficio, la perseverancia. La perseverancia es un indicativo de que conocemos a Dios, que estamos ahí y que continuamos. Sabemos cuál es nuestro lugar y sabemos a dónde tenemos que regresar. Alguien que no conoce a Dios ante cualquier circunstancia se va a dejar caer y se va a debilitar. Ahora para ya casi terminar. Tengo 3 conclusiones. ¿Listo? Dice, la primera conclusión, conocer a Dios es conocer sus atributos, no nuestras ideas sobre Él. Este, todo esto que acabo de decir, de mencionar, es claro en algunos aspectos. La mayoría de creyentes tienen una idea fantasiosa de Dios, una idea idílica de Dios más que de un verdadero conocimiento de Dios. Hemos creado dioses a nuestra medida,
Un Dios que es solamente bueno, que no se enoja, que existe para satisfacer nuestras necesidades. Pero el Dios real es soberano, es santo, justo, perfecto y muchas otras cosas más. Mientras sigamos confundiendo nuestras ideas con la verdad de Dios, permaneceremos en ignorancia espiritual. El conocimiento verdadero requiere rendición. Debemos dejar que Dios sea quien realmente es, no quien nosotros queremos que sea. Segunda conclusión, la ignorancia de Dios produce sufrimiento innecesario y desobediencia. Como en el caso de Job y sus amigos, la ignorancia no solamente nos deja espiritualmente débiles, incrementa nuestro sufrimiento. Los amigos de Job pasaron 40 capítulos especulando sobre Dios, causándole más dolor. Del mismo modo, una iglesia que ignora quién es Dios, cae en falsas prácticas, adora con poco de sí misma, rechaza enseñanzas bíblicas que contradicen su Dios personal y vive desobedeciendo lo que Dios ya ha revelado claramente. O sea, la desobediencia va a florecer en la ignorancia. Tercera conclusión, el conocimiento de Dios debe llevar a la obediencia y a la adoración transformada. No es suficiente conocer los atributos de Dios intelectualmente. O sea, eso es mero conocimiento. Listo. El verdadero conocimiento nos va a transformar, produce perseverancia, fortaleza espiritual, confianza soberana en la soberanía divina y un rechazo genuino por el pecado. ¿A qué se les parece eso? Cristo. ¿Y qué nos dejó Cristo? ¿Mediante qué somos transformados? Mediante el Espíritu Santo. O sea, esto solamente es mero conocimiento, sin la obra del Espíritu. Si nosotros vamos o sea, un ateo puede leer la Biblia y puede tener muchas ideas y puede ser un erudito en la Biblia. ChatGPT es un erudito en la Biblia, pero ¿y el Espíritu Santo qué? Ahora, para las aplicaciones, para los creyentes. Primero, examinemos nuestra oración. ¿A quién realmente estamos adorando? Muchas iglesias predican de forma que nos entregan y nos hablan más de nuestra condición natural. Debemos revisar nuestra propia vida espiritual. Estamos buscando a Dios para sentirnos mejor, para resolver nuestros problemas, para confiar en nuestras decisiones, o buscamos para conocerlo tal y como es. La oración auténtica comienza cuando dejamos de negociar con Dios y simplemente nos rendimos ante quién es Él. Eso no es cómodo, pero es real y necesario. Segundo, estudiemos los atributos de Dios en la palabra, no en nuestros sentimientos. No descubrimos quién es Dios preguntándonos qué necesito o cómo me siento. Lo descubrimos en las Escrituras. Dediquémonos a leer su palabra, donde Dios constantemente revela sus atributos. Observemos cómo Dios actúa en la historia. Dejemos que la Biblia corrija las imágenes falsas de Dios que hemos construido. Este es el trabajo de crecer en el conocimiento verdadero. Tercero, dejemos que nuestro conocimiento de Dios nos haga incómodos. Cuanto más cómodo nos sintamos con nuestra vida y asumamos que a Dios le gusta, menos conocemos a ese Dios. Si nuestra vida cristiana no nos desafía, si no nos cuestiona, probablemente estemos viviendo conforme a un Dios de nuestra invención. El Dios verdadero exige obediencia a lo que Él ya ha revelado, y eso es incómodo, es difícil. Debemos dejar de mentir, de codiciar, de vivir para nosotros mismos. Si no experimentamos esa fricción, preguntémonos a qué Dios estamos sirviendo. Ahora para los no creyentes, y ya casi vamos a terminar. Primero, aquel que no cree, su ignorancia de Dios tiene un precio, pero Dios ofrece una solución. Una parte de este texto decía, un versículo, creo que era Oseas 6, mi pueblo es destruido por falta de conocimiento, por falta de conocimiento. Y otro es, hay juicio divino y destrucción. Todo esto es una consecuencia de ignorar a Dios.
Eso no es solamente una amenaza, en realidad es una realidad. Estamos viviendo, o esos no creyentes están viviendo en una ignorancia de un Dios que es perfectamente justo, que demanda cuentas. Pero aquí está la esperanza que el texto apenas toca, pero pues que es fundamental. Dios no los ha dejado sin opción. Ha enviado a alguien que conoce perfectamente al Padre, que puede restaurar la relación rota entre tú y Dios. Segundo, acércate a Dios a través de la única puerta que Él ha abierto. No puedes llegar a Dios por tus propios esfuerzos, por tu bondad, ni por tu comprensión. Hay muchas personas buenas, pero eso no es suficiente. El Dios del que habla este texto es santo, es justo y muchas otras cosas más. Pero Él también ha proporcionado un camino. Fue alguien que fue rechazado, despreciado, llevado a la cruz por el pecado del mundo, no porque Dios fuera débil, sino porque su justicia demandaba que alguien la pagara. Si quieren conocer verdaderamente a Dios, si quieren escapar del juicio que vienen acumulando, tienen que reconocer que necesitan esta salvación. Y esa salvación está disponible para ustedes hoy a través de Jesucristo. Y con esto, una aplicación final. Hemos hablado acerca de la necesidad urgente de conocer a Dios, de comprender sus atributos, pero quisiera terminar con esto. No venimos a conocer ideas abstractas sobre Dios, venimos a conocer a una persona. El Padre se ha revelado completamente en su Hijo Jesucristo. Y cuando miran a Jesús, ven a Dios. Cuando le escuchen hablar, escuchen a Dios. Cuando lo ven en la cruz, ven el corazón de Dios expuesto completamente. ¿Qué significa entonces conocer a Dios? Significa arrodillarse ante Cristo, significa creer en Él, significa permitir que su vida, su muerte y su resurrección reconfiguren completamente cómo entendemos a Dios, cómo vivimos y hacia dónde caminamos. Si hoy ustedes no conocen a Dios, porque no conocen a Cristo. Y si no conocen a Cristo, pero aún viven como si no lo conocieran, entonces los invito a que comiencen nuevamente a contemplarlo porque en Él está oculto todo el tesoro de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Amén.